capitán legendario de la selección en 5 mundiales, el único mexicano que se coronó campeón de la Champions League, vistiendo al Barcelona, catalogado por muchos como el mejor zaguero azteca de todos los tiempos, y ese mismo sujeto machacando a su propia pareja embarazada hasta dejarla herida de por vida con una enfermedad repugnante, apareciendo además en el registro negro de los capos del narcotráfico mexicano. Hoy descubrirás qué le provocó a su propia mujer durante años, algo que terminó apagándola en vida. Conocerás cómo un individuo idolatrado por todo un país terminó siendo el más repudiado por sus vínculos con las drogas, y lo más perturbador, aquello de lo que su propio hijo fue testigo directo, y que está a punto de confesar bajo juramento, un testimonio que podría enviar al capitán histórico de la selección a una prisión española. Pero para comprender por qué este hombre, que en su etapa dorada figuraba entre los 10 mejores defensores del planeta, terminó transformado en el villano corporativo más documentado del balompié mexicano de las últimas 2 décadas, hay que regresar a un poblado de Michoacán, a una vivienda de piso de cemento y a una herida que condicionaría cada decisión de su existencia adulta. Suscríbete a Famosos Destrozados para no perderte cómo esta historia se pone todavía más turbia. Zamora, Michoacán, 1979. Un sábado de febrero por la mañana, en una casa humilde de la colonia Generalísimo Morelos, vino al mundo un niño de piel morena al que sus padres bautizaron como Rafael Márquez Álvarez. Su padre respondía al nombre de Rafael Márquez Esqueda. Había sido jugador profesional en su etapa joven, había vestido la camiseta del Atlético Morelia y en ese momento se desempeñaba como formador de fuerzas básicas. El pequeño llegó a este mundo cargando 2 cosas desde el primer instante: un apellido con historia dentro del fútbol regional y un progenitor decidido a impulsarlo hacia el sueño que él jamás pudo concretar. A los 4 años, el chico ya golpeaba un balón en el patio de tierra de su hogar. A los 6, entrenaba con un conjunto infantil de la liga local. A los 9, anotó 4 tantos en un partido de torneo regional, y un ojeador del club Atlas de Guadalajara, de nombre Mario Carrillo, lo anotó en una libreta color verde. Esa libreta iba a transformarle la vida por completo. La familia del pequeño vivía con escasos recursos. La vivienda en Zamora tenía 2 habitaciones, una madre que cocinaba para todos, 3 hermanos durmiendo en colchones sobre el suelo, y un padre que obtenía su sueldo como entrenador para costear la renta y los alimentos. Pero ese padre poseía algo más preciado que el dinero: contactos dentro del mundo futbolístico mexicano, y la certeza absoluta de qué hacer con un hijo que dominaba el balón mejor que cualquier niño de su generación. A los 12 años, Rafael Márquez Álvarez abandonó Zamora, partió solo con una maleta de tela, rumbo a las fuerzas básicas del Atlas en Guadalajara, a 3 horas de distancia de su casa. Aquella madrugada de un lunes de septiembre del 91, cuando subió al autobús con el equipaje sobre las piernas, el chico apenas había cumplido 12 años. Su madre quedó llorando en la terminal. Su padre le dio un único abrazo, sin lágrimas ni discursos extensos, y le susurró una sola frase antes de soltarlo: «Si fallas, no vuelvas». Esa sentencia paterna, pronunciada a las 5:30 de una fría mañana de septiembre, iba a condicionar cada decisión que el muchacho tomaría durante los 30 años siguientes. Porque cuando un chiquillo se marcha de casa a los 12 años cargando esa frase, ya no distingue entre lo correcto y lo que sirve para no regresar derrotado. Cualquier cosa vale mientras no implique volver. Los años posteriores estuvieron marcados por entrenamientos y soledad. El joven ascendió velozmente en el Atlas. A los 15 ya competía en la sub-17. A los 17 entrenaba junto al plantel profesional. Y en julio del 96, con 16 años recién cumplidos, debutó en Primera División frente al Atlante en el Estadio Jalisco. Disputó 35 minutos, no anotó, pero recibió 3 elogios en la prensa al día siguiente. A partir de ese encuentro, su carrera avanzó como escalera de 2 en 2. Con 18 años ya era titular indiscutido del Atlas y referente defensivo del equipo. Con 19 había recibido su primer llamado a la selección mexicana. Y antes de cumplir 20, en julio del 99, llegó la propuesta que lo cambiaría todo. El AS Mónaco de Francia lo quería. Suscríbete a Famosos Destrozados ahora mismo, porque lo que viene a continuación explica cómo el dinero y la fama abrieron la puerta a la traición más profunda. Ofrecieron una cifra considerable al Atlas y un salario anual de $500,000 para el muchacho, además de pasajes pagados desde Guadalajara hasta Niza para él y toda su familia si decidían acompañarlo. Con 20 años, Rafael Márquez Álvarez abordó un avión que lo alejaría de México durante los siguientes 17 años. La maleta, en esta ocasión, era de cuero.
Las despedidas fueron idénticas, su madre entre lágrimas, su padre sin ellas. Pero la frase que el padre pronunció en el aeropuerto de Guadalajara aquella tarde de julio fue distinta. Esta vez fue una sola palabra: triunfa. Lo que el joven ignoraba aquella tarde, mientras abrazaba a su madre y guardaba la palabra paterna como una sentencia, es que la persona a quien más dañaría durante la siguiente década de su vida, ni siquiera la había conocido todavía. Esa mujer en ese instante terminaba una clase de actuación en la Ciudad de México, sin sospechar que el muchacho del avión la marcaría para siempre. Se llamaba Adriana Labat Rodríguez. Tenía 24 años. Era actriz, hija del reconocido actor Jorge Labat, sobrina del legendario actor de doblaje José Labat, la voz mexicana de Robert De Niro y Al Pacino, y sobrina también de la primera actriz Queta Labat, ícono del cine dorado mexicano. Es decir, Adriana Labat pertenecía a una de las estirpes más respetadas del espectáculo mexicano. Su apellido resonaba en las salas de cine desde los años 50, pero ella no deseaba vivir a la sombra del nombre familiar. Estudiaba interpretación desde los 18 años. Había conducido un programa televisivo llamado ¿A qué no te atreves? En el 99. En ese momento preparaba castings para telenovelas. Residía en un departamento de la colonia Polanco junto a su madre, Chuti Rodríguez. Llevaba una rutina ordenada, una existencia tranquila y un sueño actoral que empezaba a tomar forma. En el verano del año 2001, Adriana y Rafael se conocieron en una reunión privada en la Ciudad de México, durante las vacaciones de él en Mónaco. Una amistad en común los presentó. Conversaron toda la velada, bailaron poco. Él le solicitó el número al terminar, ella se lo entregó. Y al día siguiente la invitó a cenar en un restaurante de Polanco. Todo lo demás sucedió con rapidez, demasiada rapidez. A los 2 meses ya eran pareja formal. A los 5 meses hablaban de casarse. A los 7 meses contrajeron matrimonio civil en una ceremonia íntima en la capital. Corría diciembre del año 2001. Ella tenía 27 años, él 22. Lo que la familia Labat no podía percibir aquella noche de la boda civil es que ese joven moreno oriundo de Zamora, de hablar sosegado y mirada esquiva, guardaba dentro una frase paterna que lo empujaría a arrasar con todo lo que tocara con tal de no fracasar. Y la primera afectada por esa consigna estaría a su lado durante los 6 años siguientes. Los primeros 2 años de casados estuvieron llenos de viajes y promesas. Rafael jugaba en el Mónaco, Adriana volaba a Francia cada vez que sus castings se lo permitían. Vivían entre 2 países. Aprendieron francés juntos. Adquirieron un departamento en Mónaco con vista al puerto, y comenzaron a planear, sin decírselo a nadie todavía, a su primer hijo. El primogénito nació en agosto del 2003. Lo nombraron Santiago Márquez Labat. Vino al mundo en una clínica privada de la Ciudad de México un sábado por la mañana. Pesó 3 kilos con 200 gramos. Salió moreno como su padre y con los ojos grandes de su madre. Adriana lo sostuvo contra el pecho durante las primeras 2 horas sin soltarlo. Rafael la besó en la frente y le dijo una frase que ella recordaría 20 años después, en un tribunal de Alcobendas, España, como la mentira más grande que había escuchado en toda su vida. Nunca te va a faltar nada. 4 meses más tarde, el 27 de diciembre del 2003, Adriana y Rafael se casaron por la iglesia. La ceremonia se celebró en la parroquia de San Fernando, en el centro histórico de la Ciudad de México. Asistieron casi 400 invitados. Jorge Labat, padre de Adriana, lloró al entregar a su hija en el altar. Estuvieron presentes futbolistas como Pavel Pardo y Duilio Davino, actores cercanos a la familia Labat, periodistas, cámaras de espectáculos y el detalle que el público jamás olvidó: el testigo de honor de la boda, sentado en una sillita junto al altar, observando a sus padres con apenas 4 meses de nacido, vestido con un trajecito blanco confeccionado a la medida. Era Santiago, su propio hijo. Aquella imagen del bebé como testigo de los votos de sus padres apareció en todas las revistas de espectáculos al día siguiente. Corría diciembre del 2003. 21 años después, ese mismo niño, convertido ya en un hombre joven de 22 años, estaría listo para presentarse ante un tribunal español a relatar lo que presenció durante toda su vida acerca del hombre que firmó aquellos votos frente a él. Pero antes de llegar a esa audiencia transcurrieron 19 años de engaños, traiciones documentadas, un romance internacional con la esposa de uno de los cantantes más célebres del idioma español, y una enfermedad que invadiría el cuerpo de Adriana, justo el día en que su marido decidió que ya no la quería en casa. En el verano del 2003, previo a la boda religiosa, el FC Barcelona le había hecho una propuesta al Mónaco: 5 millones de euros.
Querían a Rafael Márquez como defensor central. El traspaso se cerró en julio. La familia se trasladó de Mónaco a Barcelona en septiembre. Compraron una vivienda con jardín en la zona alta de Pedralbes. Inscribieron a Santiago en una guardería privada. Adriana permanecía en casa cuidando al bebé mientras Rafael entrenaba cada mañana en la ciudad deportiva. La trayectoria de Rafael en el Barcelona fue meteórica. 4 títulos de Liga Española en 6 temporadas, 2 Champions League conquistadas, una en el 2006, en el Stade de France, frente al Arsenal de Henry, otra en el 2009 en Roma, ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Compartió vestuario con Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Eto'o y Messi. Se le consideraba uno de los 10 mejores centrales del mundo. Era millonario, era padre de un niño que crecía saludable. Y en julio del 2005, en una clínica privada de la Ciudad de México, Adriana dio a luz a la segunda hija de la pareja, una niña llamada Rafaela Márquez Labat, 3 kilos exactos, cabello castaño, los mismos ojos grandes de su madre. Todo lucía perfecto. Era el matrimonio ejemplar del fútbol mexicano, la familia ideal en cada portada de revista, el sueño cumplido de la dinastía Labat, unida al ascenso vertiginoso del muchacho de Zamora. Lo que la opinión pública nunca conoció es que en ese mismo 2005, mientras Adriana esperaba a Rafaela y le pedía a su esposo que pasara más tiempo en el hogar, Rafael Márquez ya había iniciado una relación paralela con otra mujer. Esa mujer tenía nombre, tenía marido, y ese marido era uno de los cantantes más famosos del idioma español. Llegaremos al nombre de esa mujer y al del artista humillado en unos instantes, pero antes conviene entender algo. La traición que Rafael comenzó a cometer en el 2005 no fue una infidelidad cualquiera. Fue una maniobra calculada con la frialdad de un defensor central acostumbrado a no equivocarse frente a Messi. Y la víctima principal de esa frialdad ya cargaba dentro de sí, sin saberlo, la primera señal del dolor físico que la marcaría para siempre. Suscríbete al canal Famosos Destrozados. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos sobre esta enfermedad y esta traición es todavía más fuerte. Era jueves 18 de mayo del 2006. Adriana Labat estaba en su casa de Barcelona. Eran las 11:30 de la mañana. Santiago tenía 2 años y 10 meses. Rafaela tenía 10 meses recién cumplidos. Adriana acababa de acostar a la niña en su cuna y bajaba las escaleras con una taza de café en la mano. Su madre, Chuti Rodríguez, la había llamado esa misma mañana desde la Ciudad de México y le había dicho una sola frase. Compra la revista Semana de Hoy. La de portada rosa. Adriana pidió a la empleada doméstica que fuera al kiosco de la esquina por la publicación. 15 minutos después, la empleada volvió con la revista en mano. Adriana se sentó en el sillón de la sala, la abrió, hojeó las primeras páginas sin saber bien qué buscaba. Llegó a la página 22 y encontró una fotografía a doble plana de su esposo, Rafael Márquez Álvarez, saliendo de la mano de una mujer rubia por la puerta trasera de un hotel de 5 estrellas en la zona de Sitges, a 30 kilómetros de Barcelona. La fecha de la imagen era el 7 de mayo, 11 días antes. Adriana quedó observando la fotografía durante 6 minutos sin parpadear. La mujer rubia que acompañaba a su esposo era Jade Michel, modelo española, 31 años, casada con el cantante Alejandro Sanz desde el año 2000, madre de una niña de 5 años llamada Manuela. Adriana cerró la revista con cuidado, la dejó sobre la mesa, subió las escaleras hasta la habitación donde dormía Rafaela y permaneció junto a la cuna, contemplando a su hija durante 20 minutos. Y a las 12:10 de la tarde, en el silencio de la casa de Pedralbes, sintió un primer pinchazo agudo en el empeine del pie derecho. No le dio importancia. Pensó que era cansancio, pensó que eran los nervios, pensó que era el café frío. Lo que Adriana Labat no podía saber aquella mañana del 18 de mayo, mirando a su hija dormida y sintiendo ese primer pinchazo, es que ese dolor jamás desaparecería. Era la primera señal de una enfermedad que la acompañaría el resto de su vida, un padecimiento que los especialistas en dolor crónico solo podrían explicar 10 años después, con una frase que Adriana repetiría muchas veces frente a las cámaras. La enfermedad que ingresó al cuerpo de Adriana Labat aquella mañana de mayo del 2006 se llama fibromialgia. Es un padecimiento incurable, sin tratamiento definitivo, que permanece en el organismo de por vida. Y los especialistas en medicina del dolor solo logran describirla con una expresión que parece extraída de un poemario, aunque para quienes la sufren es la más precisa que existe. La fibromialgia es trauma emocional convertido en dolor físico. Lo afirman los reumatólogos, lo afirman los neurólogos expertos en dolor crónico, lo afirman los psiquiatras que la han estudiado durante 40 años. La fibromialgia se instala en el cuerpo cuando el alma de una persona se quiebra en un punto exacto que ya no puede contener, y se queda ahí para siempre.
En el caso de Adriana, el diagnóstico llegó 6 años después, pero los síntomas comenzaron aquel jueves 18 de mayo del 2006, a las 12:10, mirando a su hija dormida tras descubrir en una revista del corazón que su esposo estaba en una habitación de hotel con la esposa del cantante Alejandro Sanz. Los siguientes 18 meses fueron una caída constante. Adriana le mostró la revista a Rafael esa misma noche. Él lo negó todo. Le dijo que se trataba de un trabajo publicitario, que la mujer era una modelo contratada para una sesión fotográfica, que la imagen estaba sacada de contexto, que la prensa española inventaba historias. Adriana le creyó durante 3 semanas. Luego exigió pruebas. Rafael no pudo entregárselas. En agosto del 2006, Adriana halló mensajes en el teléfono de Rafael con la misma mujer de la revista, comunicaciones que llevaban más de un año. En noviembre del 2006, alguien cercano a la familia Sanz en Madrid le confirmó por teléfono que Jade Michel había estado solicitando el divorcio a Alejandro Sanz desde marzo, sin revelarle al cantante que la causa real era un futbolista mexicano. En febrero del 2007, Adriana le pidió el divorcio a Rafael. Él aceptó, pero antes de firmar los papeles le pidió algo, que le permitiera asistir al Mundial de Alemania del 2006 sin escándalo público, que aguantara hasta terminar la Copa del Mundo para no perjudicar a la selección mexicana, ni al país, ni a sus patrocinadores. Adriana aguantó, y después vino algo peor, porque cuando Rafael regresó del Mundial en julio del 2006, le hizo a su esposa una propuesta que ella no reveló en cámara hasta el 2018. Una propuesta que la destrozó definitivamente. Le pidió permiso para llevar a Jade Michel al siguiente mundial como amante oficial, sin ocultarlo, viviendo las 2 vidas al mismo tiempo. Adriana se dejó caer en el piso de la sala de Pedralbes y lloró durante 4 horas sin poder levantarse, sin poder caminar, sin poder hablar. El dolor en el pie derecho que había comenzado aquel 18 de mayo, esa misma noche, se le extendió a las rodillas y la espalda. Al día siguiente no pudo levantarse de la cama. Al mes siguiente no pudo caminar sin bastón. Un año después, los médicos del Hospital Clínic de Barcelona le practicaron la primera tomografía completa. No hallaron nada. Le sugirieron consultar a un psiquiatra. Adriana se rehusó. Pasaron 4 años más. En el 2011, 4 años después del divorcio, Adriana Labat ingresó de urgencia a una clínica de Madrid por un dolor insoportable en el pie derecho. Los especialistas la examinaron durante 3 días. Le realizaron biopsias, resonancias y análisis de sangre completos. El diagnóstico presentaba 3 posibilidades: gota crónica, tumor óseo o cáncer en el empeine. Como única solución para frenar el dolor, le ofrecieron una cirugía que implicaba amputar 3 dedos del pie y una parte del empeine, extirpando el origen del dolor que ningún estudio podía explicar. Adriana llamó a su madre desde la habitación del hospital. Chuti Rodríguez llegó esa misma tarde, se sentó junto a la cama, tomó la mano de su hija y Adriana, mirándola a los ojos, pronunció en voz baja la frase que años después aparecería en una entrevista televisiva y que conmovería a toda una generación de espectadores mexicanos que la vieron decirla con lágrimas en los ojos. Si me garantizan que cortándome los 3 dedos del pie y un pedazo del empeine se me va a quitar este dolor del alma, que me los corten. Mientras Adriana Labat se derrumbaba en una clínica de Madrid pidiendo que le amputaran 3 dedos del pie, el hombre que había provocado ese sufrimiento seguía levantando trofeos con el Barcelona, sonriendo en cada portada y construyendo en silencio la operación financiera que, 10 años después, lo colocaría junto a 22 capos del narcotráfico en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El divorcio de Adriana Labat y Rafael Márquez se firmó el 25 de octubre del 2007, en una sala del Juzgado Civil de Barcelona, con 2 abogados, 2 secretarios y un juez. Adriana llegó con bastón, Rafael con traje azul oscuro. La audiencia duró 52 minutos. El acuerdo se cerró con 3 condiciones. La primera, custodia compartida de Santiago, de 4 años, y Rafaela, de 2. Los niños vivirían principalmente con su madre en Madrid, donde Adriana acababa de adquirir un departamento pequeño con ayuda de su familia. La segunda, pensión alimenticia mensual de $7,500 para ambos hijos, depositada directamente en la cuenta de Adriana antes del día 5 de cada mes. La tercera, Rafael conservaba la casa de Pedralbes, la propiedad de Mónaco, 2 cuentas bancarias en Suiza y una empresa de desarrollo inmobiliario abierta un año antes en Guadalajara. Adriana firmó sin negociar. Quería salir de ahí, respirar, regresar a Madrid con sus hijos y comenzar a entender qué le sucedía a su cuerpo. Esa misma tarde, mientras Adriana cargaba a Rafaela y caminaba despacio de regreso a su nueva casa madrileña, con un bastón en la mano derecha, su exmarido volaba en avión privado hacia la Ciudad de México.
Tenía una cita esa noche en un restaurante de Polanco. Un encuentro con una mujer que llevaba meses pidiendo el divorcio a su propio esposo. Esa mujer era Jade Michel. El marido de esa mujer, mientras tanto, grababa un disco en un estudio de Los Ángeles, sin saber que esa misma noche, en un restaurante capitalino, el hombre que le había arrebatado a su esposa brindaba con champaña junto a ella, mientras tomaba la decisión que marcaría el resto de su vida pública. Ese esposo era Alejandro Sanz, cantante español, 20 premios Grammy Latino, decenas de canciones sonando en cada estación de radio del idioma. Vivía en Los Ángeles desde el 2005. Grababa un nuevo disco cuando comenzaron los rumores. Sanz se enteró de la infidelidad en marzo del 2007, no por la prensa, sino por un colega de la industria musical, un productor que había visto a Jade con Rafael en un evento privado en Madrid. El productor lo llamó por teléfono y en una conversación de 5 minutos le contó lo que toda la prensa española ya murmuraba. Sanz colgó. Se sentó en el estudio de grabación y lloró durante 1 hora frente a un ingeniero de sonido y 2 músicos de sesión que no supieron qué decir. Esa misma semana, Sanz solicitó el divorcio formal a Jade Michel. El acuerdo se firmó con rapidez. Sanz conservó la custodia parcial de Manuela, la hija de la pareja, quien entonces tenía 6 años. Jade se quedó con la casa de Madrid y una pensión mensual. Lo que Sanz nunca pudo recuperar fue la dignidad pública de saberse el engañado internacional más famoso del idioma español. Y no pudo recuperarla porque la prensa se encargó durante los meses siguientes de publicar cada movimiento de Jade con Rafael Márquez en Madrid, Barcelona y Mónaco, cada cena, cada hotel, cada fotografía robada a la salida de un restaurante. Sanz se refugió en su música. Compuso una canción titulada Te lo agradezco, pero no. La canción no mencionaba nombres, pero todos los que vivían en Madrid sabían exactamente para quién estaba escrita. Aquella niña de 6 años, Manuela Sánchez Michel, hoy tiene 23 años y reparte su vida entre Madrid y Los Ángeles. Ella es una de las revelaciones que destaparemos al final de esta historia, porque lo que Manuela escribió sobre el padrastro mexicano que entró a su casa contra su voluntad, permanece guardado bajo llave dentro de la oficina de los abogados de Alejandro Sanz. Rafael y Jade se casaron en enero del 2011. Ceremonia discreta, 20 invitados, restaurante privado en la zona alta de Madrid, sin prensa, sin cámaras y sin vestido blanco. La boda ocurrió 3 años y 3 meses después del divorcio de Adriana, y 9 meses después de que Rafael Márquez levantara, en julio del 2010, su tercer trofeo internacional relevante, esta vez como capitán de la selección mexicana en el Mundial de Sudáfrica. México llegó hasta los octavos de final y cayó ante Argentina en un partido marcado por un gol en posición adelantada de Tevez, que cambió la historia del torneo. Rafael volvió de Sudáfrica como el capitán más respetado del fútbol mexicano de las últimas 2 décadas. Esa misma noche del regreso, en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo esperaba Jade con un cartel que decía, «Bienvenido a casa, capitán». Meses después se casaron en Madrid. En la boda, Manuela Sánchez, hija de Alejandro Sanz, no estuvo presente. Su padre se negó. Manuela tenía 9 años aquel enero. Estaba con su papá en Los Ángeles. Sanz había cambiado una semana completa de custodia para alejarla de Madrid durante la boda de su madre con el hombre que había destruido su matrimonio. Mientras Rafael brindaba en Madrid junto a su nueva esposa, su primera esposa, Adriana, cumplía 4 años caminando con bastón por las calles de su barrio madrileño. Y mientras tanto, a 8,000 kilómetros de distancia, en una oficina del estado de Jalisco, un hombre llamado Raúl Flores Hernández revisaba una lista de futbolistas mexicanos célebres buscando un socio. Raúl Flores Hernández, nacido en Jalisco a finales de los años 50, apodado El Tío dentro del mundo del narcotráfico, era considerado por la DEA estadounidense como el operador financiero más sofisticado del cártel de Sinaloa entre los años 2000 y 2018, y al mismo tiempo prestaba servicios al cártel Jalisco Nueva Generación, cuando ambos grupos se aliaban en operaciones puntuales. El Tío no era sicario, no portaba arma, no aparecía en fotografías. El Tío era el hombre que convertía dinero sucio en dinero limpio. Su método llevaba 20 años funcionando. Compraba o fundaba empresas legales, fundaciones civiles, escuelas privadas, restaurantes, hoteles. Inyectaba el dinero del narcotráfico mediante transferencias aparentemente inocentes. Las empresas operaban con normalidad durante años y el dinero sucio salía del otro lado, convertido en utilidades legales de negocios respetables. Para lograrlo necesitaba prestanombres, personas famosas, queridas por el público, con reputación intachable, dispuestas a prestar su firma a cambio de comisiones. A Raúl Flores Hernández le funcionaron particularmente bien 2 perfiles: los cantantes regionales mexicanos y los futbolistas profesionales de la selección nacional.
A mediados del 2015, el tío comenzó a buscar contacto con Rafael Márquez Álvarez. La forma exacta en que el capitán de la selección mexicana, en la cúspide de su carrera, ganador de 3 Champions League con el Barcelona y considerado uno de los mejores defensores del mundo, terminó sentado frente a uno de los operadores financieros más buscados del cártel de Sinaloa, sigue siendo tema de debate en la prensa mexicana. Pero existen 3 hechos documentados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que compartiremos a continuación. Primer dato, a partir del 2010, Rafael Márquez fundó 5 entidades legales en territorio mexicano: la Escuela de Fútbol Rafael Márquez, Asociación Civil, la Fundación Fútbol y Corazón, Asociación Civil, el Centro Infantil RM, la Fundación Rafa Márquez y la Fundación Rafa Márquez, Fútbol y Corazón. 5 entidades, todas registradas bajo su nombre, todas con sede en Guadalajara, todas con apariencia de proyectos sociales para niños en desventaja. Segundo dato. Entre 2011 y 2017, las cuentas bancarias de esas 5 entidades recibieron transferencias por un total acumulado superior a los 40 millones de pesos mexicanos. La gran mayoría de esos depósitos provinieron, según la investigación del Tesoro estadounidense, de empresas fachada vinculadas al núcleo financiero de Raúl Flores Hernández. Tercer dato, en las fundaciones que llevaban el nombre de Rafael Márquez figuraba como director administrativo un hombre llamado Mauricio Heredia Horner, señalado por la misma investigación como prestanombres directo del cártel de Sinaloa. Su nombre apareció en la lista negra del Tesoro estadounidense el mismo día que el de Rafael Márquez. Para finales del 2016, la red estaba completa. Una fachada limpia, la del capitán de la selección mexicana, cubriendo el flujo financiero de uno de los operadores más buscados del narcotráfico mexicano. Rafael Márquez seguía jugando fútbol, había regresado a México en el 2013, militaba en el Club León, era considerado un héroe nacional. Aparecía en cada portada deportiva, dictaba conferencias motivacionales en empresas multinacionales, promocionaba sus escuelas de fútbol por todo el país. Mientras tanto, el dinero del narcotráfico entraba y salía de sus cuentas bancarias como si se tratara de cualquier otra empresa familiar de Guadalajara. El 9 de agosto del 2017, todo eso terminó de golpe, en 5 minutos, con una conferencia de prensa transmitida en vivo desde Washington que ningún mexicano olvidó. Era miércoles 9 de agosto del 2017, 10:40 de la mañana, hora de Washington, en el edificio principal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Una funcionaria llamada Maureen Smith, directora encargada de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, se paró frente a un atril con micrófono y leyó durante exactamente 11 minutos un comunicado oficial. El anuncio revelaba una operación contra una red de lavado de dinero del narcotráfico mexicano, 22 personas señaladas, 42 empresas y entidades sancionadas. El operador principal identificado como Raúl Flores Hernández, alias El Tío. Y dentro de la lista de los 22 nombres, en el lugar número 12 de la lectura, la funcionaria pronunció con acento norteamericano una sola línea que dejó al país entero en silencio. Márquez Álvarez, Rafael. A las 11:05 de la mañana en Washington, las 9:05 en Guadalajara, el celular de Rafael Márquez Álvarez comenzó a vibrar sin parar. Lo ocurrido en las siguientes 48 horas dentro de la casa del capitán de la selección mexicana. Las llamadas que recibió. Las decisiones que tomó. Los errores que cometieron sus abogados. Todo quedó registrado en la investigación del Tesoro estadounidense, y lo contaremos con detalle. Pero antes hay que cumplir la promesa más repugnante planteada al inicio de esta historia. Y si esta historia te hizo pensar en alguien cercano a ti, hay algo que puedes hacer esta misma noche antes de dormir. Llama por teléfono a esa persona. No importa quién sea, tu madre, tu esposa, tu hijo, tu hermana, tu padre. No importa lo que haya pasado entre ustedes, dile que pensaste en ella. Porque historias como la de Adriana Labat no comienzan con un narcotraficante en Guadalajara, ni con una lista del Tesoro estadounidense. Comienzan mucho antes. Comienzan con una llamada que nunca se hizo, con una visita que se aplazó, con una pensión que llegó tarde, con un mensaje que se quedó sin contestar. Cualquiera está a tiempo de no terminar como Rafael Márquez Álvarez, capitán histórico de la selección mexicana en 5 Copas del Mundo. Único mexicano en ganar la Champions League con el Barcelona, considerado el mejor defensa mexicano de toda la historia, y al mismo tiempo, el hombre que en los próximos meses podría dormir en una cárcel española por la denuncia de su propio hijo. Si esta historia te tocó, déjanos un comentario abajo con el nombre del estado de la República Mexicana desde donde nos escuchas, y suscríbete al canal Famosos Destrozados, porque la próxima historia que vamos a contar la semana entrante es todavía más oscura que esta, te lo prometemos.